Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Escuela Dominical en Casa. Un espacio dedicado al estudio de la Palabra del Señor, guiado por la revista Corazón y Vida, producción de la Iglesia Nacional Amigos de Guatemala. Lo invitamos a tomar su Biblia y escudriñar con nosotros la bendita Palabra de Dios. Qué bendición, hermanos, poder llegar nuevamente a sus hogares por medio de este espacio en el cual nos dedicamos a estudiar la palabra del Señor y por medio también de este canal que tiene a bien y como misión edificar la vida de cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a esta lección número 9 que se titula Mesías y Maestro en su primera parte. ¿Por qué en su primera parte? Porque como hemos venido estudiando el Evangelio de Mateo, hemos llegado a un punto en el cual Mateo, el escritor, registra una serie de enseñanzas que Jesús da, que nosotros conocemos como parábolas, y por eso vamos a ir desarrollando y abordando algunas de ellas a lo largo de diferentes clases. Así que yo desde ya los invito para que nos puedan estar acompañando y conozcamos las verdades que por medio de las parábolas Jesús nos dejó a nosotros. Así que en esta primera parte nosotros estaremos retomando e iniciando con el capítulo 13 de Mateo. En la lección anterior que estudiamos algunas partes del capítulo 11 y capítulo 12 de Mateo, nos dimos cuenta de esos corazones endurecidos al Mesías, de cómo era que se manifestaban. Y cuando él termina ese encuentro con los fariseos, en el cual ellos le acusan de ser parte del equipo de Satanás, lo podríamos decir de esa manera, viene y se registra que Jesús sale de aquella casa. Nos dice Mateo 13:1 que aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Y estando Jesús ahí sentado junto al mar, muchas de las personas se le acercaron y nos dice que entrando él a la barca les enseñaba. Y entonces empiezan la narración de estas parábolas de Jesús. Y acá vale la pena resaltar que durante el ministerio de Jesús, él tuvo a bien desarrollar predicación y exhortación. En muchos momentos lo vamos a encontrar y a ver de esta manera, pero también vamos a encontrar que en otras ocasiones, como ese buen maestro que Jesús es, él hizo declaraciones proposicionales, él también dio mandamientos, presentó argumentos en algunos momentos contra aquellos que le atacaban, dio palabras de advertencia como las que estudiamos la semana pasada que él hizo hacia aquellas personas que estaban endureciendo sus corazones a él como Mesías, pero también durante su ministerio él desarrolló parábolas y fue una de las maneras en las cuales él enseñó y dio a conocer las verdades del reino. Por eso nosotros vamos a empezar con este estudio de estas parábolas que está contenidas dentro del Evangelio de Mateo que estamos estudiando. Así que le invito para que pueda quedarse con nosotros y que juntos estudiamos la lección número 9, Mesías y Maestro, en su parte 1. Eres principio y fin, Dios creador del universo. Tus manos tomarán el control. Estamos bien en ti. Eres proveedor
Dios, tú puedes sanar con tu aliento. Todo puedes hacer, eres rey sobre todo, Dios. Jehová, tú nos sostendrás. Si tú estás, nada nos hace faltar. Jehová, ven, desciende aquí. Si tú estás, nada nos hace faltar. Eres proveedor. Dios, tú puedes sanar con tu aliento. Todo puedes hacer, eres rey sobre todo, Dios. Jehová, tú nos sostendrás. Si tú estás, nada nos hace falta. Jehová, ven, desciende aquí. Si tú estás, nada nos hace falta. Jehová, tú nos sostendrás. Si tú estás, nada nos hace falta. Jehová, ven, desciende aquí. Si tú estás, nada nos hace falta. Cantemos, nada nos hará falta. Jehová Jireh, el principio y fin. Si tú estás, nada nos hace falta. Eres siempre fiel, grande es tu poder. Si tú estás, nada nos hace falta, no. Jehová Jireh, el principio y fin. Si tú estás, nada nos hace falta, no. Eres siempre fiel, grande es tu poder. Si tú estás, nada nos hace falta. Jehová, tú nos sostendrás. Si tú estás, nada nos hace falta. Tú nos sostendrás. Si tú estás, nada me falta. Nos hace falta. Jehová, ven, desciende aquí. Si tú estás, nada nos hace falta. Nada me faltará. Qué bueno, hermano, contar con su presencia acá, con esa disposición en su corazón de estudiar la palabra del Señor. Vamos a iniciar con esta lección número 9 que nos presenta a Jesús como Mesías y como Maestro. En esta primera lección, en la cual pues vamos a estar estudiando algunas de las parábolas que el Señor Jesús
enseñó durante su ministerio en la tierra. Y cuando nosotros pensamos en nuestro Señor Jesús como maestro y que Él hacía uso de las parábolas, podría alguien preguntarse, bueno, pero ¿qué son las parábolas? Entonces, tenemos que decir que una parábola es una historia terrenal para una enseñanza celestial. Es decir, se utilizan todos los medios que se encuentran acá en la tierra, pero su trasfondo va más allá de lo que simplemente puede suceder acá. Va y hace una referencia directa hacia Dios, hacia el ministerio de Cristo. Entonces, esa enseñanza celestial es la que tiene un verdadero impacto en cada uno de nosotros. Y también podemos decir que una parábola es una analogía que se establece entre una realidad común y una profunda verdad espiritual. Y acá nosotros podemos decir que gran maestro era nuestro Señor Jesús, porque Él, a base de realidades comunes, de elementos comunes que el pueblo podía comprender, venía y tomaba esos elementos comunes para darles un sentido muchísimo más profundo, es decir, para hacer esa conexión con la parte espiritual. Entonces esa fue una manera muy ingeniosa de utilizar esas imágenes o esas palabras sencillas para dar esa profunda lección espiritual. Y de esa manera la parábola le ayudaba a Jesús en su ministerio como maestro a poder explicar una verdad que era importante y que era necesaria comunicarla. Y podríamos nosotros hacernos o tener la interrogante de por qué Jesús utilizó las parábolas. Y acá podemos tomar de referencia lo que nos dice Mateo 13 en su versículo 11, el cual dice así: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Esto está en Mateo 13:11. Entonces, el mismo Señor Jesús dice más adelante en el versículo 13, por eso es que yo les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Acá Jesús está diciendo, miren, las parábolas es cierto, están ilustrando y están aclarando una verdad profunda y espiritual para aquellos que tienen oídos para oír, ¿sí? Para aquellos que en su corazón tienen esa disposición de seguir conociendo el reino que yo he venido a presentarles. Sin embargo, para aquellas personas que me han rechazado, que se oponen a mí en mi ministerio, este simbolismo que utilizo va a generar un efecto contrario, es decir, no va a facilitar la comprensión, sino que por el contrario, esto iba a hacer algo más que Jesús estaba diciendo, no iban a encontrar ellos realmente el significado de ello, no iban a conocer realmente esa verdad espiritual que Jesús deseaba transmitirles. Entonces, este simbolismo iba a esconder, podríamos decir, la verdad de esas personas que estaban rechazando a Jesús y a su mensaje y su ministerio como el Mesías de Israel. Y acá vale la pena mencionar que Jesús adopta este estilo de enseñanza porque era un juicio divino contra la incredulidad, la apatía y el desprecio a la enseñanza que tuvo el pueblo de Israel, porque Él vino presentando el reino, Él vino exponiendo mensajes maravillosos como el del Sermón del Monte, pero ante la dureza de su corazón, Jesús empieza a hablar de esta manera, para que las verdades sean descubiertas a quienes tienen disposición en su corazón, pero escondidas hacia aquellos que desprecian o demuestran apatía a Jesús y su mensaje. Y entonces ya hemos hablado del motivo, pero podemos profundizar en cuál fue el motivo de esta decisión de Jesús de venir y dar este juicio hacia estas personas. Mateo 13:12 nos dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más,
pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y entonces nosotros podríamos decir, bueno, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Y podríamos nosotros ejemplificarlo con algo de nuestra vida cotidiana. Si una persona tiene un negocio y este le es rentable, pues va a invertir más dinero para que el negocio siga creciendo. Por el contrario, si el negocio lo que está haciendo es generándole pérdidas, pues lo que va a hacer usted es quitarle. Mejor quito los fondos de este que me está generando pérdidas y lo paso a lo que sí me está generando a mí ganancias. ¿Y por qué Jesús dice esto? Porque Jesús dice, al que tiene, se le va a dar más. Si nosotros recordamos la lección anterior en la que estudiamos Mateo 12, que cronológicamente en el ministerio de Jesús esta situación se dio casi al final del segundo año de su ministerio público, esta serie de confrontaciones que se dan con los fariseos y que los fariseos están provocando contra Jesús es el detonante para que él cambie el carácter de su enseñanza. Es por esa dureza que él encontró, por esa constante confrontación que los fariseos, que eran los líderes religiosos, tenían, por eso que vimos de esas ciudades que despreciaron el mensaje de Jesús, es que Jesús deja de predicar esos mensajes sencillos que estaban llenos, por ejemplo, de textos proféticos, haciendo alusión de lo que los antiguos siervos del Señor habían dicho, que eran clave en el Antiguo Testamento, y a partir de entonces es que él empieza a enseñar en parábolas. Esa fue una forma, podríamos decir, de castigo, de juicio contra esa élite religiosa de Israel, porque todos ellos se encargaron de venir y de señalar a Jesús como alguien que estaba actuando con falsedad, que no estaba presentando la verdad, diciendo que aún él era Belcebú mismo y que actuaba con el poder de él, cuando en realidad no era así. Entonces, por eso es que Jesús viene y toma esta decisión. Esto nos lo dice y nos lo va a confirmar Mateo 7:6. Durante el Sermón del Monte, que es cuando Jesús dice esto, él expresa: no desprecien lo que es santo en gente que no es santa, no arrojen sus perlas a los cerdos, pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Entonces Jesús usó las parábolas para dar a conocer las verdades del reino a quienes son receptivos, a quienes tienen ese corazón deseoso de conocer realmente a Jesús, de conocer al Padre, de saber cuál es la acción del Espíritu Santo en ellos, pero para ocultarlas de aquellos corazones endurecidos que lo único que hacen con esas verdades preciosas es pisotearlas y degradarlas, como es la figura que usa Jesús acá en el Sermón del Monte. Y la pregunta acá para cada uno de nosotros es: ¿está dispuesto mi corazón? Salmos 25:9 dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Entonces, que nosotros podamos ser esas personas que tengamos humildad en nuestro espíritu, reconociendo que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios mismo y que Él es quien nos debe enseñar, que es de Él que nosotros aprendemos las verdades trascendentales de esta vida y que es tomado de su mano que nosotros debemos caminar y que nosotros podamos actuar con esa mansedumbre, que nosotros vamos a convertirnos en personas mansas, es decir, personas que están o que tienen toda esa fortaleza bajo el control para ser guiados, personas que quieran realmente decir: Señor, tú eres quien me guía. Yo me voy a someter por completamente a ti en esta vida que tengo que llevar mientras esté acá en la tierra. Así que Jesús quiere compartir los secretos de las parábolas a nosotros, pero debemos de tener esos corazones dispuestos para comprender su significado. Así que le invito para que se pueda quedar con nosotros, ya que en el próximo bloque vamos a estar hablando acerca de esa primera parábola que Jesús desarrolla al hacer este cambio en su enseñanza. Así que no nos cambien, sino que quédense con nosotros.
Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que no
Gracias, hermanos, por estarnos acompañando en el estudio de esta lección número 9, que nos habla de Jesús como ese Mesías y Maestro que vino también a enseñarnos verdades trascendentales si nosotros tenemos la disposición en nuestro corazón de escuchar sus palabras. En el segmento anterior vimos por qué Jesús es que toma esta decisión de empezar a enseñar por parábolas, y decíamos cómo fue debido a la dureza del corazón del pueblo, de los líderes religiosos y esas confrontaciones que se dan, que Jesús dice: no vamos a predicar más mensajes sencillos para las personas, sino que vamos a empezar a hablar por parábolas para que esas verdades sean descubiertas a quienes tienen corazones sinceros, pero sean ocultas a quienes no tienen la intención de seguirme. Y entonces estas enseñanzas de Jesús son para corazones dóciles, para esos corazones que anhelan fervientemente conocerle más y conocer acerca de su reino. Y cuando nosotros empezamos a leer el capítulo 13 de Mateo, nos dice que en aquel día, luego de que se da esa situación con los fariseos en los que ellos le acusan de actuar en poder de Belcebú, nos dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y junto a él se juntó mucha gente, y entrando él en la barca, nos dice Mateo que él se sentó y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábola. Y la primera parábola que nosotros encontramos acá, que Jesús comparte con las personas, es la que nosotros conocemos como la parábola del sembrador. Esta está registrada en Mateo 13, versículos del 3 al 9. Y vamos a leerla para encontrar esas verdades que Jesús nos quiere enseñar. Nos dice aquí, así: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, esta es la primera parábola que se nos registra, que Jesús comparte estando él en ese bote predicando y enseñando a las personas que en la playa le escuchaban. Y en esta parábola vale la pena destacar 3 elementos que son fundamentales en el desarrollo de la enseñanza de Jesús. Uno de esos elementos es la semilla, el otro es el sembrador, y por último está el terreno. Cuando nosotros empezamos a ver todo lo referente a la semilla, nosotros tenemos que pensar en una semilla natural, una semilla que nosotros podamos tener en casa, independientemente de lo que sea. La semilla en sí misma tiene vida, porque nosotros podemos venir, plantar esa semilla, y la semilla va a germinar, va a hacer que una vida nueva salga de ella. Y lo mismo sucede con la palabra de Dios. Primera Pedro 1:23 nos dice: pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Es decir, que nosotros en la palabra de Dios es que encontramos vida. Pedro mismo le dijo a Jesús: Maestro, ¿a quién vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Esas palabras de Jesús, nosotros las podemos hacer nuestras, y por medio de ellas encontrar esa vida eterna. Y por eso es que para nosotros el poder tener esos tiempos devocionales, esos tiempos de lectura de la palabra de Dios, esos tiempos de oración son importantes.
y son aquellos que nos van a hacer crecer también como personas. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando a la fuente de la vida, porque estamos cultivándonos también nosotros mismos en aquel que es esa semilla, si nosotros lo queremos ver así, en aquel que nos puede hacer nacer de una nueva manera, de una forma maravillosa, de una forma extraordinaria. Si nosotros queremos seguir viendo esa vida que tiene la palabra de Dios, podemos recordar también lo que Hebreos 4:12 nos dice, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y que también es más cortante espada que de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, esa palabra es viva, porque Dios mismo, quien la ha hablado para nosotros, está presente con nosotros cuando nosotros la escudriñamos, cuando nosotros la leemos, cuando meditamos en ella, cuando tenemos ese momento de intercesión. No estamos hablando meramente solos, sino que estamos teniendo una comunión directa e íntima con nuestro Señor. Por eso es que acá la semilla, que es la palabra de Dios, es importante comprender esa vida que se encuentra en ella misma. Y por eso es que nosotros podemos leer en los evangelios que nos dice que el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Esto lo encontramos en Juan 6:63 y finaliza él diciendo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Jesús mismo era el único que podía decir esto, porque Él estaba comunicando el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Y esas palabras de Jesús, que son espíritu, que son vida y que son de provecho para nosotros, para nuestra existencia, están en las Sagradas Escrituras. Así que tomemos tiempo para leerlas, tomemos tiempo para estudiarlas, porque ellas son vida misma y nos dan vida a nosotros. Y la otra figura, el otro elemento que nosotros encontramos en esta parábola es el Señor Jesucristo, que es representado por medio de el sembrador en la parábola. Mateo 13:37 nos dice así: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús acerca del significado de esta parábola, Él empieza a dar una explicación y hace esta aseveración: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y nos damos cuenta cómo este sembrador, como nuestro Señor Jesús representado en esta parábola, Él siembra generosamente en todos los terrenos. Él sembró en aquel terreno que estaba junto al camino. Él sembró también en aquel terreno que estaba lleno de pedregales, en aquel terreno que estaba con espinos. También sembró en aquella buena tierra, porque Él, al momento de hacer una siembra, no discrimina, no clasifica, sino que Él deja que ese resultado, que esa palabra que siembra por medio de esa semilla que es vida, dé su fruto de la manera en que sea necesario que suceda. Pero Jesús, al mismo tiempo de que es el sembrador acá, que lo hace en todas partes, en todo tipo de terreno, también viene a constituirse en nuestro ejemplo, en el ejemplo de cómo nosotros debemos actuar al momento de esparcir la semilla, de esparcir la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando damos testimonio a otras personas, cuando nos acercamos a alguien más para compartir las verdades del Evangelio. Nosotros debemos hacerlo con todos. No voy a presentarlo solamente con este grupo, porque vemos que ellos son buenas personas y es más probable que ellos rindan su vida a Cristo, pero con aquellas personas que son de determinado grupo, los llegamos a considerar o a tachar de muy pecadores, poco dignos, no se los vamos a presentar, porque va a ser un esfuerzo inútil. Si nosotros asumimos esa postura, estamos yendo en contra
el ejemplo que Jesús dio. Jesús acá, como ese sembrador, esparció la semilla, la palabra de Dios en todos los terrenos, en todos los corazones. Y nosotros debemos actuar de la misma manera. Nuestro trabajo es sembrar. El hecho de que germine ya no es nuestro trabajo. Ese ya es un trabajo que le corresponde al Espíritu Santo, que le corresponde a Dios mismo. Hay uno de los himnos en nuestro himnario que nos dice que nosotros debemos sembrar esa simiente preciosa del Evangelio en corazones de mármol, es decir, en corazones duros, en corazones que son sensibles, y que debemos sembrar mientras vivamos y debamos dejarle el resultado al Señor. El resultado ya no depende de nosotros. La palabra del Señor dice que la palabra que Dios habla no regresa vacía. Así que nosotros debemos de dejar de clasificar terrenos, de pensar en quiénes sí son dignos y quiénes no son dignos de escuchar. El mandato de Jesús es de predicar el Evangelio a toda criatura. Nosotros tenemos ese privilegio de hacer esa función de sembradores también, como lo hizo Jesús, y de llevar esa semilla del Evangelio para que otras personas alcancen vida y vida en abundancia, que es la que nos da la palabra del Señor. Yo creo que nosotros anhelamos que cada día más personas puedan conocer a Cristo, que nuestros familiares, nuestros amigos, las personas que están alrededor conozcan a Cristo. Así que cumplamos con esta misión, convirtámonos nosotros en esas personas que siembran con fe, con determinación y constantemente la palabra del Señor, porque así nosotros podemos llevar esperanza y vida a otras personas. Los invito para que se queden con nosotros, porque en el último bloque de esta clase vamos a estar viendo cómo también este último elemento de la parábola, que es el terreno, también es importante de estudiarlo, de conocerlo, para encontrar una aplicación a nuestras vidas. Así que no nos cambie. Me presento ante ti sin ninguna pretensión, que no sabes de mí, me conoces más que yo. Nada puedo ofrecer más que un roto corazón que palpita al escuchar la voz de su Salvador. Encuéntrame aquí, encuéntrame aquí, encuéntrame aquí, con el corazón abierto. Oh Jesús, es mi deseo estar cerca de ti. Dueño de mi canción, toma todo lo que soy, que lo roto que hay en mí sane al mirarte, Dios. Esperanza en mi ser, en ti vuelvo a nacer. Si algo bueno hay en mí, es porque me amaste a mí. Encuéntrame aquí, encuéntrame aquí, encuéntrame aquí, con el corazón abierto. Oh Jesús, es mi deseo estar cerca de ti. Encuéntrame aquí. Encuéntrame aquí,
ti. Oh Jesús, es mi deseo estar cerca de ti. Qué bendición, hermanos, haber contado con su presencia acá en esta clase, y esperamos que todas estas lecciones, cada una de ellas que estudiamos, sea de verdadera edificación para su vida. Esa es nuestra oración. Hoy estamos estudiando y llegando al final del estudio de esta lección número 9, titulada Mesías y Maestro, parte 1. ¿Por qué? Porque vamos a continuar estudiando las parábolas que nuestro Señor Jesús dijo, enseñó mientras estuvo acá en la tierra. Así que desde ya invitados para que nos sigan acompañando y estudiando juntamente con nosotros este Evangelio de Mateo. Estamos viendo los elementos de la parábola, y en el bloque anterior de la clase vimos cómo la semilla es la palabra de Dios, y decíamos que esta tiene vida en sí misma. Y decíamos cómo el sembrador es Jesucristo y Él es nuestro ejemplo también. Y decíamos cómo nosotros entonces debemos de también sembrar esta bendita palabra del Señor en todo tipo de corazones. No importa cómo estos sean, no debemos hacer ningún tipo de discriminación, sino que más bien cumplir con nuestra misión y dejar ese resultado al Señor. Él va a hacer su obra en su tiempo. Y el último de los elementos que nos resta por estudiar es el terreno. En esa parábola Jesús nos hace mención de 4 terrenos, y estos terrenos son una equivalencia a el corazón humano. Estos 4 terrenos, se nos dice que uno de esos terrenos es el que está junto al camino, ¿sí? Hay otra parte de la semilla que cae en otro terreno que está asentado sobre pedregales, otro que está entre espinos, y el último de estos terrenos es denominado la buena tierra. Entonces veamos en qué consiste cada uno de ellos. Cuando nosotros vemos este terreno que está junto al camino, nosotros acá podemos pensar y recordar lo que nosotros vimos en la clase anterior. En esta, a pesar de que estábamos estudiando Mateo 12, tomamos unos pasajes de Hebreos, y el autor a los Hebreos dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este terreno junto al camino son esos corazones que están endurecidos. Si nosotros recordamos, Jesús dice acá, el sembrador siembra esa semilla en ese terreno junto al camino, pero ¿qué pasa con esta semilla? Dice que vinieron las aves y la comieron. Más adelante, cuando Jesús está explicando este pasaje, Él dice, miren, lo que sucede es que Satanás envía a sus emisarios a robar la semilla para que ésta no germine. Es decir, esta cae e inmediatamente Satanás envía esos emisarios para que la quiten de ahí, la quiten del corazón humano, y entonces no cumpla al final la semilla su función, que es llevar vida. Y esto se da en esos corazones endurecidos, porque si nosotros podemos recordar qué fue lo que vimos en la semana anterior, que estuvimos estudiando esta clase, Jesús decía, miren, esta generación no me quiere escuchar. Aunque yo les dé una señal, no me van a creer, porque ellos le dijeron, danos una señal. Pero Jesús dice, aunque yo les dé señal, ustedes no van a creer, porque su corazón no está dispuesto a eso. Juan 12:37 también en referencia a esto nos dice, a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en Él. ¿Por qué sucedía esto?
porque Satanás enviaba a sus emisarios a que quitaran eso que Jesús había hecho, y entonces estas personas quedaban en una incredulidad completa. Sus corazones se endurecían porque a pesar de que llegaba esa semilla tocando el corazón, inmediatamente era quitada. Estos corazones que representa este terreno junto al camino no son receptivos, y no es que la semilla sea mala, no es que el sembrador no esté haciendo su trabajo. El problema es que estas personas no quieren escuchar, es que estas personas han cerrado completamente sus vidas a nuestro Señor Jesús. Otro de los terrenos que se nos cuenta en la parábola es aquel que está sobre pedregales. Y si nosotros empezamos acá a pensar en este tipo de terreno físicamente, esta es una tierra vacía y superficial, podríamos decirlo de esta manera. ¿Por qué? Porque su interior está cubierto por piedras. Y por eso es que cuando Jesús narra, dice que parte cayó en los pedregales donde no había mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y entonces viene Jesús, y cuando explica más adelante, siempre en Mateo 3, esta parábola, él dice: este es aquel que oye la palabra de Dios y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y entonces acá nosotros podemos decir, estas vidas o estos corazones que están representados acá por esta figura del pedregal, son aquellos corazones que no han colocado en primer lugar a Dios en sus vidas. Tal como nos dice Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mientras el Señor Jesús, nuestro Dios, no sea el primer lugar en nuestras vidas, nosotros vamos a actuar de esta manera. Vamos a actuar como personas que tienen un corazón lleno de piedras en su interior. Porque al momento parece que la palabra ha llegado, pero vienen los problemas de la vida y lo que se hace es alejarnos de Jesús. Es que Él no me está ayudando, es que Él no me comprende. Yo pensé que al estar con Él las cosas iban a ser mejor. Y nosotros sabemos que Jesús lo que promete es que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Cuando leemos también este pasaje que es conocido como ese mayor mandamiento de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, si nos damos cuenta hay algo que no está involucrado acá, y es la emoción, porque la emoción es pasajera, la emoción es cambiante, y estas personas que actúan de esta manera como una tierra sobre pedregales es muy emocional, porque es la emoción la que le hace pensar y sentir que todo está bien y recibe con gozo la palabra, pero una vez desaparece, una vez sale de la iglesia, una vez enfrenta el problema en su vida, se va por completo ese deseo de servir a Jesús. Así que nosotros debemos de tener y de ser receptivos, pero al mismo tiempo decir: yo voy a amar a Dios por sobre todas las cosas y con todo mi ser. La otra tierra que se nos presenta acá es aquella que está entre espinos. Marcos 8:36 nos dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Y por qué está este pasaje colocado acá? Cuando Jesús habla acerca de esta semilla que cae entre espinos, dice que la semilla creció, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Más adelante, cuando Jesús explica en el versículo 22 esta parte, Él dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Que nuestra vida no esté cimentada únicamente en lo que podemos ganar,
en querer venir y ser personas que acaparan y queremos llenarnos de riquezas, porque no va a valer de nada si yo gano todo en este mundo y pierdo mi alma. De nada va a servir que yo pase afanándome por lo que voy a hacer, por lo que he de comer, lo que he de vestir, como el mismo Señor Jesús dice, porque esto demuestra que yo no estoy confiando en el Señor. Esto demuestra que yo no estoy depositando mi vida en mis manos. Y con esto de no afanarnos no significa que nosotros no podamos ser previsores, ser personas precavidas, cuidadosas, pero no llegar al punto del afán, donde confiamos tanto en nuestras fuerzas y dejamos de depender de las fuerzas del Señor Jesús. Así que el afán de este siglo, la riqueza, el querer vivir una vida acelerada, como la que se nos muestra acá para alcanzar un cierto prestigio o un cierto éxito, no nos haga quitar nuestra mirada de aquel que la merece, de aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe, sino que puesta la mirada en Él, nosotros avancemos hacia la vida eterna. Y la última de las tierras que se nos cuenta en esta parábola es la buena tierra. Cuando esta buena tierra recibe esa semilla, nos dice que dio su fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y más adelante en el versículo 23 de Mateo 13, cuando Jesús explica la parábola, Él dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 30 por uno. Entonces acá nosotros debemos de preguntarnos, ¿estoy abriendo con sinceridad yo mi corazón al Señor? ¿Hay fruto en mi vida del cambio que Jesús está haciendo en mí? Y cuando escuchamos esto de fruto, Gálatas 5, 22 al 23 nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Estoy yo teniendo todo este fruto? Porque realmente es un fruto que está compuesto por todo esto en mi vida. ¿Estoy yo demostrando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza en cada paso que doy yo? Este fruto que se nos dice acá también dice que da más fruto. Hace una función de multiplicación. Entonces, ese gozo del Espíritu Santo en nuestros corazones que está lleno de todo esto, nos hace querer ir y contarle a más personas del cambio que Cristo ha obrado en nuestras vidas. Entonces nosotros podemos decir que nuestro corazón también es buena tierra. Hoy es un buen momento para que nosotros reflexionemos y pensemos, ¿mi corazón es realmente una buena tierra? Yo recibo con sinceridad la palabra del Señor, la atesoro tanto, la amo tanto, que dejo que ésta me cambie, que dejo que ésta transforme mi vida y me vaya moldeando para parecerme más a mi Señor. ¿Estoy yo teniendo todo este fruto del Espíritu en mi vida y estoy yo con ese deseo de compartir el Evangelio? Y decíamos, cuando se comparte el Evangelio, esa semilla que da vida se tiene que hacer a todos los corazones, porque es el Señor quien se encarga de hacer germinar, que nosotros podamos ser esa buena tierra donde la palabra del Señor germine y que nosotros podamos ir y llevar más fruto. Eso es lo que el Señor Jesús quería decir en aquel momento y lo que nos dice hoy a nosotros. Sean ustedes esas personas que sean hacedores de mi palabra, esas personas que van a ir y van a producir más fruto. ¿Por qué? Porque están tan compenetrados conmigo, su relación está tan profunda conmigo que quieren que otras personas disfruten de esa vida plena que se encuentra en mí. Que nosotros podamos ser hoy esa buena tierra para poder ir también y compartir con otras personas las maravillas que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Gracias, hermanos, por habernos acompañado en este programa. Que el Señor esté siempre con ustedes.
Sigamos meditando en las Escrituras y nos vemos en un próximo programa para seguir hablando acerca de estas parábolas de Jesús al momento de estar estudiando este Evangelio de Mateo. Que el Señor los guarde y los bendiga. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Escuela Dominical en Casa. Un espacio dedicado al estudio de la Palabra del Señor, guiado por la revista Corazón y Vida, producción de la Iglesia Nacional Amigos de Guatemala. Lo invitamos a tomar su Biblia y escudriñar con nosotros la bendita Palabra de Dios.